¿Qué tal amigos de Steelers MX? Bienvenidos de vuelta al canal, feliz viernes para todos ustedes. Siento que ha pasado una eternidad desde la última vez que nos vimos para platicar la eliminación de los acereros y la subsecuente salida de Mike Tomlin como entrenador después de 19 temporadas. De una vez les advierto, la entrega de hoy no es para hablar sobre los posibles pros y contras de algunos candidatos que todavía quedan como posibilidad, sino de los retos que tendrá que afrontar el hombre que se haga con las riendas de esta institución, que ustedes saben busca apenas a su cuarto entrenador desde 1969. Ya Jesse Minter tomó control de los Baltimore Ravens. Jeff Hafley, que también sonaba como posibilidad, está en Miami. Eso hacía mucho sentido porque los Dolphins habían contratado a un ex-Packer como gerente general. Si de algo sirve, Stefanski está en Atlanta, John Harbaugh con los Gigantes, Robert Saleh, en el que no mostramos ningún tipo de interés, con los Titans. Y si bien es cierto, quedan algunas vacantes, creo que nuestras posibilidades son muy amplias, porque pues está ahí un Cleveland, los Raiders que tendrán la primera selección y seguramente a Fernando Mendoza. Me está faltando uno por ahí que ahorita no recuerdo, Arizona y obviamente los Bills que traen, híjole, un relajo muy extraña la salida de McDermott y la posterior conferencia de prensa que hace el dueño Terry Pegula junto al gerente general, o ya más que gerente general, Brandon Beane, trataron de explicar la situación como que no les salió muy bien. Y será interesante ver qué entrenador se anima a ir allá, porque si bien es cierto, y lo decimos siempre, hay solo 32 puestos de este tipo en el mundo, está Josh Allen como tu quarterback, hay mucha presión. Ese equipo es Super Bowl o nada desde hace varios años y además te acaban de demostrar los altos mandos que si no les gusta tu chamba, te pueden dar una patada en el trasero y además hacer conferencia de prensa para explicar por qué tú fuiste el culpable de todo. Si les ilusiona a Shula, creo que hay muchas posibilidades. En mi caso, lo veo como el candidato más fuerte. Y, a ver, no quiero que se alarmen mucho con el hecho de que Mike McCarthy estuvo de manera presencial en las instalaciones. ¿Pierde algo? Pregúntense algo. ¿Pierde algo Pittsburgh entrevistándolo? Me parece que no. Al final de cuentas hablamos de alguien que lleva muchísimos años en la NFL, hizo campeón a Green Bay, a Dallas lo llevó a muy buenas temporadas regulares, ya en postemporada, como ha sido el caso con los Vaqueros 3 décadas, pues le costó bastante. Se dice que es alguien que sabe desarrollar mariscales de campo. Y si nos vamos al historial, hay cierto sustento, ¿no? Aaron Rodgers, que ahí podemos discutir qué tanto es el mismo talento del propio A-Rod. Aaron Brooks cuando estuvo en Nueva Orleans. Alex Smith en San Francisco. Y la verdad es que llevó a buenas campañas regulares a un Dak Prescott que se le critica mucho, pero en temporada regular es bastante sólido. Yo digo que no va a ser él. Las señales son muy claras. Pittsburgh quiere a alguien, y no solo por historia, sino por lo que están considerando en estos momentos, de pinta defensiva en sus 30. Shula ya va casi a los 40 y que no haya tenido previa experiencia como entrenador en la NFL. Fue el caso con Chuck Noll, lo mismo Bill Cowher, Mike Tomlin y por qué no, si ha funcionado otra vez. Ahora, hay otros factores, amigos. ¿Qué tan dispuesto está Rooney? De esto también se ha platicado mucho, a invertirle en esta ocasión, ahora sí, a pagarle al entrenador siempre le ha pagado bien, Mike Tomlin era de los mejores colocados en ese sentido, pero a sus coordinadores, a las instalaciones, a ya no salir tan criticado en estos reportes que hace la Asociación de Jugadores de manera anónima, en donde normalmente le va muy mal en la fase de dueños a Pittsburgh porque principalmente se califica si está dispuesto el dueño o no a invertirle en todos sentidos. En el gimnasio, en los viajes, en los hoteles, en la cómo se acomoda la familia los días de partido, si tienes una guardería, bla, 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 bla. Yo sé, los acereros nunca se han manejado así, no es lo más importante que el campo esté impecable, que las zonas de anotación estén pintadas, es otro estilo de franquicia, pero no le vendría nada mal. Al final de cuentas, son 20 años en que no se ha llevado a cabo un proceso de este tipo en la Ciudad del Acero, y si la limpia es total, que sea total. Salió ya Danny Smith, lo vamos a extrañar bastante, es un personajazo y también muy bueno en lo que hacía. Con dirección a Tampa Bay, ahora va a coordinar esos equipos especiales. Seguramente se irán también Terry Lostin, que estaba viendo yo, había tenido entrevista o una solicitud de entrevista con los Commanders, y Arthur Smith, que no le ha ido muy bien buscando chamba en estos momentos. El entrenador que llegue va a tener que armar su staff, así es, así es. Si se tienen que ir los
acondicionadores físicos, el aguador, el que prende y apaga, el que cierra, se tienen que ir. Es momento de renovación total, entendamos eso. Se decía también que Anthony Weaver ha tenido entrevista o va a tener entrevista presencial este viernes, sería su segunda, ya tuvo una en línea y si no estoy equivocado es el primero que va a tener dos. Ahora, si los Rams pierden este fin de semana, tanto Shelhaz, esta mente ofensiva que ha causado mucha sensación alrededor de la NFL, como Shula tendrían oportunidad de entrevistarse ya de manera presencial con los acereros a partir del es lunes 26, si no me equivoco, de ese día. Entonces, si sus fichas están puestas con Shula, lo que tienen que esperar es una derrota pronta de los Rams este fin de semana y que ya puedan los acereros entrevistar a Shula, que la rompa y de ahí para adelante. Se está notando mucho que yo quiero a Shula. Es el caso, sí. No he tenido oportunidad de evaluarlo muy a fondo, pero me parece que es el hombre fuerte, la carta importante de este proceso que llevan a cabo los acereros. No es uno muy común. Vamos a arrancar, amigos. Después de la intro les tengo una noticia muy importante. Quédense aunque sea para eso. Arrancamos. Y bien, amigos, antes de meterme en materia a platicar sobre los retos que tendrá que asumir el nuevo entrenador de los Acereros de Pittsburgh, que muy pronto conoceremos, quería comunicarles una noticia que me llena de ilusión, es muy importante. Si han prestado atención, si han estado ya aquí algún tiempo en este canal, se habrán dado cuenta que yo a veces comento muy por encimita que trabajo en medios deportivos, es decir, además de hacer esto como hobby, como pasión, como CB, pues tengo un trabajo de verdad. Estoy en TV Azteca desde hace 2 años y medio, opinen lo que quieran, no pasa nada. Y se ha dado la oportunidad de en febrero viajar al Super Bowl para hacer cobertura principalmente en redes sociales. Entonces estaremos en San Francisco, Santa Clara, en el Levi Stadium, desde algunos días antes sacando contenido, haciendo varias cosas de chamba, pero también intentaré alimentar este canal con algunas dinámicas, algunos videos desde allá para que ustedes se sientan más en el Super Bowl con mi clásico estilo, con mi... pues ya me conocen, ¿no? No lo hago con un afán de presumir, ni mucho menos, es algo que he buscado desde que era muy niño. Soy muy apasionado de los deportes, no solo de la NFL, me gusta también el tenis, el golf, el béisbol, el fútbol, prácticamente todos. Eh, y bueno, pues se ha dado esta oportunidad, la voy a aprovechar al máximo y quería de verdad agradecerles porque gran parte de que yo haya entrado a TV Azteca se debe a este canal que era muy joven en su momento y al blog en donde también escribo. Creo que hemos crecido, lo hemos hecho bien, es una comunidad bastante respetuosa, eso yo lo agradezco bastante. Créanme y se los digo siempre, trato de contestar a todos sus comentarios, no los tomo a la ligera, no tomo a la ligera sus likes, sus visualizaciones y pues sí, agradecerles eso, que no hay muchas faltas de respeto, la llevamos en calma, pueden o no estar de acuerdo con mi opinión, yo no soy el dueño de la verdad, se los he dicho siempre y nada, pues esperemos hacer un buen trabajo y que me sigan apoyando como siempre lo han hecho. Ahora bien, los retos que asumirá el nuevo entrenador de los Pittsburgh Steelers, anoté algunos en estos días. El primero les va a encantar porque amamos hablar de este tema. Will Howard, quarterback novato de sexta ronda, llegado el año pasado a la Ciudad del Acero como campeón nacional con los Ohio State Buckeyes, The Ohio State University. Y la sensación que causó se debe mucho a su personalidad, pero también, y no me mientan, al hecho de que no ha jugado. No lo hemos visto en pretemporada, lo vimos entrenando en el campamento de entrenamiento, pero más allá de eso no ha tenido acción real en la NFL. Y eso siempre causará cierta intriga, cierta esperanza, sobre todo entre una afición como es la nuestra. Desde Roethlisberger hasta Aaron Rodgers hemos tenido en medio cualquier cantidad de nombres que simplemente no son la solución y lo sabemos. Ni el mismo Roethlisberger lo era en sus últimos años, ni Rodgers en esta campaña reciente. Son ciertos tapabaches, si así le podemos llamar, ¿no? Estás tapando ese bachecito de momento en lo que encuentras. Y vemos en Will Howard
ese faro de luz al cual apuntar nuestras esperanzas, porque estamos necesitados de un mariscal de campo. En la NFL de hoy en día, sin un lanzador de élite o por lo menos competente, es muy, muy difícil. Entonces, ya sea que llegue Shula o alguien de pinta defensiva u ofensiva, quien sea, junto a su coordinador ofensivo, al entrenador de corebacks, al asistente ofensivo, al de calidad, al que me digan, tendrá la responsabilidad sí o sí, primero, y eso ya es prácticamente un hecho, de darle una oportunidad justa a Will Howard desde el campamento de entrenamiento, y segundo, de desarrollarlo, de por lo menos decir, ok, esto me lo heredaron, yo no lo seleccioné, pero tengo un coreback joven que es campeón nacional, vamos a ver qué hay en él, ¿no? Vamos a ver si puede con nuestro playbook, si entiende la filosofía, las jugadas, si puede comandarlo y a darle todas las oportunidades. Ahora, y esto da pie al segundo tema, tiene solo dos mariscales bajo contrato, el mismo Howard y un Mason Rudolph, que ya sabemos lo que nos ofrece. Es intermitente, en 2023 cerró muy bien esa campaña, nos metió a postemporada, siempre ha estado comprometido con el equipo, pero es Mason Rudolph, es lo que es, a estas alturas ya sabemos. Te falta un tercero y hasta un cuarto. No hay tantos nombres. Yo estoy cada vez más convencido de que Pittsburgh no va a seleccionar un coreback en el siguiente draft, al menos no en los primeros 3 o 4 rounds. Entonces tienes que buscar en la agencia libre o en algún canje y las opciones tampoco son tan espectaculares. Se habla de Malik Willis, la muestra con Willis es todavía pequeña, estuvo con LaFleur en Green Bay que sabemos puede desarrollar a los mariscales de campo. Veremos qué tanto cuesta también, porque si es una de las pocas opciones, pues su precio se eleva por aquello de la oferta y la demanda. Marcus Mariota no sabemos si va a permanecer en Washington. Y perdón que les esté dando estos nombres, yo soy el mensajero nada más. ¿Nos gusta un Mac Jones? A mí sí, pero San Francisco salió a decir, obvio, no lo iban a hacer de otra forma, no, lo queremos retener. Pues claro que sí, no vas a decir, no, éntrenle, pues lo abaratas. No, 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 lo vamos a retener, ¿lo quieres? Ofrece. Y más si eres Pittsburgh y tienes 12 selecciones del draft, ¿no? Y varios jugadores ahí interesantes. Mac Jones no me disgustaría. Híjole, y sumen ahí los nombres a lo mejor en el draft o algunos de agencia libre o por canje que no tengamos tan en el radar. ¿A qué voy con esto? El entrenador que llega a la ciudad del acero debe entender que no va a tener grandes armas a su disposición en la posición más importante de este deporte y del deporte en general. Va a estar ahí Will Howard, Mason Rudolph y súmenle el nombre que quieran. Entonces, abiertos de mente, amigos, nosotros como aficionados, ellos como entrenadores, a darle para adelante con lo que se tenga en esos momentos. Ese es el reto número uno, el más importante. El segundo, Pat Freiermuth. ¿En dónde está Freiermuth? Le pagaste un contrato bastante decente previo al inicio de la temporada 2024. Estamos hablando de 48 y cachito millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuántas veces Pat Freiermuth tuvo más de 3 recepciones la temporada pasada? Jugó toda, ¿eh? Toda la temporada la jugó. Si bien es cierto, a veces lo mantenían en la banda porque no entiendo por qué. Tuvo más de 3 recepciones una sola vez en toda la temporada frente nada más y nada menos que Cincinnati, contra quien siempre le va bien. Más allá de eso, no lo vimos. Y es esta resistencia que mostraba siempre Tomlin a atacar el centro del campo por razones que se nos escapan a todos y fue perjudicando esto a Pat Freiermuth. Ustedes saben, yo no soy el más grande defensor ni admirador de Freiermuth, me parece una ala cerrada competente, nivel NFL bastante media tabla, pero también si no le vas a otorgar esas oportunidades, sobre todo, y eso es muy raro, un Arthur Smith que con esa carta de presentación venía a la Ciudad del Acero, de usar a sus alas cerrados, pues está muy complicado, ¿no? ¿Cómo le hace también Freiermuth para decir, bueno, es que quiero justificar mi contrato, pero los balones no vuelan en mi dirección? Entonces, sea quien sea, Freiermuth tiene un contrato millonario y hay que desquitarlo, hay que por lo menos darle esa oportunidad. Este otro tema es también bien interesante. Roman Wilson y Caleb Johnson, dos selecciones de tercera ronda en años consecutivos.
Lo de Wilson ya sabemos, lesionado prácticamente toda su temporada de novato, no estuvo disponible más que ahí 5 snaps contra los Raiders, en donde no vio el balón volar en su dirección. Y luego Caleb Johnson, que pues parecía era de los favoritos de Arthur Smith, que encajaba perfectamente en el sistema, se va relegando, ¿no? Era normal, como novato, tercer corredor, difícilmente ibas a lograr algo en Pittsburgh. Le sucedió esa terrible situación contra Seattle en donde se le va la onda, no entiende la regla y regala puntos. Y no lo vimos mucho, de hecho estuvo inactivo, estos dos estuvieron inactivos hacia el final de la temporada a pesar de estar sanos. Y bueno, veremos qué sucede con Kenneth Gainwell. Jalen Warren tiene ahí su contrato. Si retienen a Gainwell, muy difícilmente, pues veremos, yo creo, a Johnson en la temporada 2026. Pero es un poquito lo mismo que sucede con Will Howard. Tienes que por lo menos darte la oportunidad como staff de coacheo de ver qué tienes en tu jugador, ya sea en el campamento de entrenamiento, en la pretemporada, darle algunos snaps en temporada regular. ¿Qué tenemos en Caleb Johnson? ¿Qué tenemos en Roman Wilson? Porque Wilson se va que con 12 recepciones, 166 yardas, 2 touchdowns en su segunda campaña. Las dos de esas anotaciones cuando ya los partidos estaban liquidados frente a Green Bay y frente a los Chargers. Ni siquiera cuando Dickett Metcalf estuvo suspendido y a pesar de que Mike Tomlin había dicho en la conferencia de prensa Roman Wilson puede ser importante de cara al partido frente a Cleveland, no lo vimos. Le dan 9 jugadas, solo corrió 2 rutas, constantemente escondiéndolo en un esquema donde no podías explotarlo, lo alineas por la banda, lo mandas a correr rutas imposibles. Así no se puede. Tienes 2 selecciones de tercera ronda en años consecutivos y todavía no sabemos qué hacer con ellas, si hay talento, si les da el ancho, no sabemos. Otro de los grandes retos que tiene el siguiente staff de coacheo, será importante ver si se decide darle una extensión de contrato a Calvin Austin, porque eso obviamente tiene mucho que ver con las posibilidades de Wilson. Y obvio, es muy probable que este equipo seleccione en primera ronda a un receptor y que contrate a otro en agencia libre. Entonces, pues Wilson puede seguir relegándose. Va a ser muy difícil que la armen este equipo. Sin embargo, creo yo, tienen que darle la oportunidad. Solo eso, la oportunidad. Lo mismo que con Fryerman. Ahora, vamos a pasar al lado defensivo, amigos. Si uno revisa las estadísticas generales, Pittsburgh finaliza la campaña como la número 13 en cuanto a yardas terrestres permitidas por partido. No estuvo nada mal, considerando de dónde veníamos. Y también el hecho de que se apagó a varios corredores estelares. Jonathan Taylor no nos hizo nada con los Colts, a Chain con los Dolphins tampoco. Jahmyr Gibbs, incluso jugando en su casa, desapareció en ese juego frente a Detroit. Pero hacia final de temporada seguimos viendo este tipo de cuestiones en donde Baltimore te pasa por encima. Si bien ajustaste en el tercer y último cuarto, ya habían corrido bastante, como fue el caso en ese duelo de playoffs en donde nos eliminaron, perdón. Y viene Houston, que no traía un ataque terrestre espectacular ni una línea ofensiva que te espantara, a pasarte por encima a placer en tu casa. Yo insisto, los Texans fueron muy necios, muy insistentes con CJ Stroud cuando su juego terrestre les estaba dando bastante y estaba cantadísimo que estaban dominando a la línea defensiva de los acereros. Tienes ahí a Harmon, a un Keanu Benton que ha mostrado buenas cosas, un desarrollo que ya promete. Cam Hayward veremos si permanece. Waya Black también lo seleccionaste en el más reciente draft. Y ojo, porque aquí, si llega Shula, él viene de una defensiva en donde se le ha invertido bastante también a la frontal. Y creo que esos jugadores han respondido. Podemos argumentar, bueno, en los Rams hay mucho más talento que en la frontal de los acereros. Sin embargo, hay muestras de que se puede hacer algo. Esto es también en conjunto con los apoyadores. Peyton Wilson, hay un tema con Peyton Wilson. Se le echan muchas flores porque es un profesional, es muy veloz, hace jugadas espectaculares. Lo que tú quieres en un apoyador hoy en día, cuando lo seleccionas tan alto, bueno, no tan alto, pero cuando depositas cierto capital en él, es que esté ahí los 3 downs. Esa era la asignación de Peyton Wilson de cara a esta temporada y honestamente frente al juego terrestre no ha tenido ese despegue que todos esperamos. Vimos mucho a Malik Harrison en el campo, sobre todo a final de temporada, dependiendo del rival, si eran los Ravens, si era un Detroit, por ejemplo, etc. Peyton Wilson también tiene algo de presión.
Patrick Quinn, todos estos hombres, ¿no? Y para no dejar de hablar de los apoyadores, que en Pittsburgh es tradición, ¿qué les parece TJ Watt? Una temporada que no estuvo a la altura, sabemos que tuvo esa situación con el pulmón hacia el final, afortunadamente pudo volver. No le pidamos a TJ Watt que sea ese de las primeras temporadas. Entiendo, se le dio una extensión de contrato, su golpe al tope salarial viene muy fuerte en las siguientes 2 temporadas y por ello se le debe dar énfasis especial. Si hay que moverlo en distintas posiciones, si hay que usar más ese paquete de 3 apoyadores externos, si hay que darle más descansos, lo que sea, no se puede descuidar este aspecto. Yo entiendo, va a tener ya casi 32 años. Hay pocos, pero algunos ejemplos de jugadores en esa posición o similar que a esa edad lograron romperla. Obviamente estoy hablando de salones de la fama, pero pues ahí está Julius Peppers, Bruce Smith, Kevin Green, incluso podríamos hablar de un Joey Porter, bla, bla, bla. Watt tiene bastante presión encima, no ha ganado en playoffs, no se ha desempeñado a tope en la postemporada y el nuevo staff tendrá que encontrarle la forma, porque no podemos irnos con 7 capturas nada más. Pueden hablar de presiones, no se puede. Necesito yo mínimo doble dígito, sobre todo ahora que la temporada está comprendida por 18 juegos. Hablando de eso mismo, Alex Highsmith, este es un tema que yo creo que vamos a desmenuzar en otro video, amigos. A ver, va a cumplir 29 años de cara a la siguiente temporada. Creo que ya lleva 6 campañas en la NFL. Es uno de los jugadores en su posición más infravalorados y hacia final de temporada jugó bastante bien. Yo no sería tan renuente a la idea de canjearlo. Te puede dar capital importante de cara a este draft que viene o al de 2027, en donde quizás sí que lo necesites porque ahí podría ser cuando vayas por tu quarterback del futuro. Y si le buscas un buen acomodo, creo que habría una pareja de baile importante para hacerse con Alex Highsmith. Es un jugadorazo, es muy bueno contra la carrera, muy bueno contra la carrera. Quizá su época en Pittsburgh ya terminó. Aquí entra en juego también el tema Nick Herbig y que ya es elegible a una extensión de contrato. Queremos a Herbig con sus 25 años para la próxima temporada o a Highsmith 29 y ahí lo tienes todavía con un golpe no tan fuerte, pero sí importante al tope salarial. Y además tienes a Herbig. Y entonces, ¿cuándo van a jugar los que vienen atrás? Un Jack Sawyer. ¿Cuándo vas a generar esa renovación tan necesaria y de la que venimos hablando a lo largo de este video? Son solo algunos de los temas que quería platicar con ustedes, amigos. Hay muchos otros. Se me olvidó mencionar al principio, Andy Weidl tenía reportada una entrevista para el puesto de gerente general con Atlanta. Me parece difícil que lo tome. Recordemos que ahí llegó Matt Ryan en un puesto que le inventaron como presidente de fútbol americano. Y queda esta duda de qué tanta libertad tendría el gerente general para trabajar. Yo creo que se queda en la Ciudad del Acero. Recordemos que él es principalmente el que se encarga de todo el departamento de scouting, de evaluar los talentos, tanto profesionales como los del colegial, mientras es Omar Khan el que sigue manejando el dinero. Amigos, sin más, los invito como siempre a comentar, darle like, hypear, compartir, suscribirse. Nos vemos en la próxima. Paz.